Hola a todos, mi nombre es Joel Llera, soy profesor de matemáticas y a día de hoy me desempeño como docente en el Colegio Peñafort. En este vídeo vamos a continuar con la unidad de ángulos y distancias en el espacio y nos vamos a centrar en las distancias entre puntos y planos dentro del espacio. Es un vídeo especialmente dirigido a estudiantes de segundo de bachillerato, aunque puede ser útil para otras personas. Bien, vamos a centrarnos en la distancia. Primero veremos la distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos A y B en el espacio, pues es el módulo del vector que una dichos puntos. O sea, si tenemos dos puntos, lo que hacemos es trazar el vector entre ellos y después tomamos módulo de dicho vector. Entonces, la fórmula para dicha distancia va a ser la resta de las primeras componentes al cuadrado, más la resta de las segundas componentes al cuadrado, más la resta de las terceras componentes al cuadrado, la raíz cuadrada de todo eso. Notemos que el vector AB va a ser A1 menos B1, A2 menos B2, A3 menos B3, y que con lo cual el módulo de dicho vector es cada uno de los elementos elevado al cuadrado. ¿Vale? Eso sale de esto, de que AB, el vector AB va a ser el vector o B1 menos A1, B2 menos A2, B3 menos A3. Vale, este va a ser el vector AB, con lo cual el módulo de ese vector es este elemento al cuadrado, más este elemento al cuadrado, más este elemento al cuadrado. Notemos que da igual tomar AB que BA. ¿Por qué? Porque al elevar al cuadrado, lo único que va a cambiar en la diferencia va a ser el signo, y al elevar al cuadrado ese signo va a desaparecer. Entonces, da igual tomar AB que BA. Ahora, la distancia de un punto a un plano. La distancia de un punto a un plano esencialmente es la distancia del punto de este punto a un plano pi, va a ser la distancia del punto a la proyección ortogonal sobre ese plano. ¿Vale? Entre el punto y su proyección ortogonal sobre el plano pi. Esta distancia se puede calcular mediante esta expresión que aparece aquí. El módulo de A1x1 más B1x2 más C1 más CC1 más D sobre la raíz cuadrada de la suma de los componentes, ¿vale? Del vector normal del plano. O sea, fíjense que esencialmente esta parte de acá abajo, ¿qué es? Esta parte de acá abajo es el módulo del vector normal del plano. Veamos algunos ejemplos. Vamos a calcular la distancia desde desde A hasta B, perdón. Son dos puntos que nos dan. La distancia desde A hasta B, recordemos que es, primero construimos el vector AB, tomando B menos A, por ejemplo. 2 menos menos 1 es 3, 0 menos 2 es menos 2 y menos 1 menos 0 es menos 1. Y ahora tomamos módulo de este vector, que es este elemento al cuadrado, 9 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 1 al cuadrado es 13 y la raíz cuadrada de eso. Entonces, raíz de 14 va a ser la distancia entre A y B. Y ahora la distancia entre P y el plano este que nos están dando, recordamos, tomamos el vector normal del plano, es 2 menos 3, 1, con lo cual el vector normal va a tener módulo 14, y la distancia va a ser el módulo de evaluar, esencialmente lo que estamos haciendo es evaluar P en el plano, ¿vale? O sea, el resultado de evaluar P en el plano sin tener esto, sin igualar a 0, ¿vale? El resultado de evaluar P en el miembro derecho de la ecuación implícita del plano. Cuando hacemos eso, esto nos va a dar 2 por 2 es 4, más menos 3 por 1 es menos 3, más 1 por 0 es 0, menos 2. Esta expresión es 4 menos 3 menos 2. Fíjense que esto va a dar menos 5, pero como estamos tomando valor absoluto, lo que queda es 1. Y queda 1 sobre raíz de 14, que es lo mismo que raíz de 14 sobre 14 si radicalizamos. Pero bueno, en principio es este valor. Cualquiera de los dos valdría. Vamos a ver las distancias entre dos planos. La distancia entre dos planos es 0 si ambos planos se cortan o coinciden. Y si los planos son paralelos, la distancia entre un punto cualquiera de uno de los planos y el otro plano. O sea, si ambos planos son paralelos, lo que hacemos es tomar un punto de un plano y la distancia entre ese punto del plano y el otro plano en general. Pero bueno, lo que hacemos primeramente es analizar
los vectores directores. Notemos que para que dos planos sean paralelos, tienen que ser de esta forma. Tienen que tener el mismo vector director ambos, o al menos ser proporcionales los vectores directores, y los D ser diferentes, o sea, no estar en la misma proporción en que estén los vectores directores. Entonces, para calcular la distancia, pues se va a utilizar esta fórmula que aparece aquí, ¿vale? Que es la resta de los D entre los planos sobre la raíz cuadrada del vector normal del plano. Esto en el caso, esto es importante, esto se va a producir en el caso de que estén dados de esta manera, o sea, que el vector coincida totalmente. Si no coincide totalmente, la forma de resolverlo es como dijimos anteriormente. Planteamos ambos planos, tenemos los vectores normales de ambos planos, vemos que esos vectores normales son proporcionales y como el valor de aquí, el D, no está dado en la misma proporción en que está, pues estos planos son paralelos, no van a coincidir. Si los planos fueran coincidentes, cuando aplicamos la fórmula nos va a dar 0. Lo que tenemos que fijarnos es que los vectores normales, ¿vale?, no sean o no proporcionales. Si no son proporcionales, significa que los planos se cortan y ya está. La distancia entre ellos dos es 0. Si ellos dos son proporcionales, entonces es que vamos a analizar esto. Entonces lo que se halla es el punto P de uno de los planos paralelos y el módulo del vector normal del otro plano. O sea, tomamos un punto del plano Pi1 y después el vector normal del segundo plano es raíz de 2 y lo que hacemos es evaluar Pi1 en el miembro izquierdo del plano Pi2, o sea, hallamos la distancia de P a Pi2, donde P está en Pi1. Entonces evaluamos aquí, o sea, le damos los valores, aplicamos la fórmula, nos queda 1 por 1, más menos 1 por 1, más 0 por 2, menos 1. Esto acá arriba es, notemos que es 1, menos 1 y menos 1. Eso al final va a ser menos 1 negativo, pero como aplicamos módulo da positivo. Y el módulo del vector normal del segundo plano es raíz de 2, con lo cual es 1 sobre raíz de 2, que es lo mismo que raíz de 2 sobre 2. Y ese va a ser el ángulo, este va a ser la distancia, perdón, que van a formar ambos planos. Lo que va a suceder si los planos coinciden es que, claro, como el P va a pertenecer a ambos planos, entonces cuando lo evaluemos en el segundo plano, pues esto de aquí va a dar 0, porque él va a pertenecer al plano. Entonces vas a obtener que la distancia es 0. Entonces lo importante que hay que fijarse, el primer paso es ver si los dos vectores normales son proporcionales o no. Si los dos vectores son proporcionales, entonces pasamos a aplicar la fórmula. Si los dos vectores no son proporcionales, la distancia va a ser 0. Bien, vamos a ver la última distancia, que es entre una recta y un plano. Esta distancia va a ser 0 si la recta y el plano tienen algún punto en común. Y si son paralelos, la distancia es entre ambos, pues va a ser la distancia entre cualquier punto de la recta y el plano. O sea, al final se basa en encontrar un punto de la recta y hallar la distancia desde ese punto de la recta al plano. Pero lo primero que hay que comprobar es que ellos no corte la recta al plano. Para que la recta corte al plano, cuando la recta corta al plano, lo que sucede es que el vector director de la recta y el vector normal del plano no están en un ángulo de 90 grados. Solamente cuando el vector director de la recta y el vector normal del plano están en un ángulo de 90 grados es que la recta no va a cortar al plano. Con lo cual, aquí lo que tenemos es que si v, que es el vector director de la recta, y n, que es el vector normal del plano, no es distinto de 0, ese producto escalar, pues entonces la recta y el plano se cortan en un punto, en alguno. ¿Y eso qué significa? Que entonces la distancia entre ellas dos va a ser 0. Y si el vector normal y el producto escalar del vector normal y el vector normal del plano, el vector director de la recta, son paralelos a la recta, pues esta está contenida en el plano o es paralela al plano. Esas son las dos opciones que tenemos, ¿vale? Entonces, para hallar la distancia entre la recta y el plano, lo que vamos a hacer es tomar el vector normal de la recta, el vector director de la recta, perdón, el vector normal del plano, hallar el producto escalar entre ellos y nos da 0.
Entonces, ¿eso qué significa? O sea, o la recta está contenida en el plano o la recta es paralelo al plano, una de las dos. Entonces tomamos un punto que pertenezca a la recta, por ejemplo, el punto que sale directamente de aquí, el 1, 0, 0. Y si ese punto no pertenece al plano, pues ellos son paralelos. Si el punto pertenece al plano, pues la recta está completamente contenida en el plano. Pero esencialmente lo que tenemos que hacer es hallar la distancia entre el punto y el plano. Porque cuando evaluemos y tratemos de hallar la distancia, si el punto pertenece al plano, nos va a dar 0 la distancia, ¿vale? Con lo cual la recta estaría contenida en el plano. Si cuando evaluamos en el miembro izquierdo de la ecuación del plano, aquí, pasamos el 2 para acá restando, ¿vale? Es importante, sería x menos y menos 2. Y evaluamos nuestro x y nuestro punto y. Notemos que eso en nuestro caso va a ser 1, 0, 0 y menos 2, con lo cual esta evaluación va a dar 1. Fíjense, si este valor da distinto de 0, significa que el plano, que el punto no está contenido dentro del plano, y entonces hay una distancia entre ellos. Y después lo que hacemos es el módulo del vector normal del plano. Dividimos por el módulo del vector normal del plano, que en este caso tenemos 1 menos 1, 0, que el módulo va a ser raíz de 2. Con lo cual la distancia entre el plano y el punto es 1 sobre raíz de 2, o lo que es lo mismo, raíz de 2 sobre 2. Entonces fíjense que esencialmente de lo que tenemos hasta ahora, tenemos que saber hallar, bueno, la distancia entre dos puntos se reduce a hallar el módulo de un vector. La distancia de un punto a un plano sirve para hallar la distancia del punto a un plano, para hallar la distancia entre dos planos y para hallar la distancia de una recta a un plano. Para esas tres cosas, esencialmente es la misma fórmula, simplemente hay que comprender la interpretación que está detrás, pero esencialmente es una única fórmula. Y por último vamos a ver la distancia entre un punto P y una recta R, pues ella también se puede calcular con esta otra fórmula. Esta no la hemos visto. Si tenemos el vector director R de la recta y el vector AP, que va a ser el vector que va desde el punto que queremos hallar y un punto cualquiera de la recta. Entonces, este producto vectorial entre el módulo del vector director de la recta. Esa va a ser, o sea, el módulo del producto vectorial que obtenemos entre el módulo del vector director de la recta. Veamos la demostración. Para ello vamos a utilizar el paralelogramo ABC. Ese paralelogramo está formado, notemos, tenemos el punto P, que es el que queremos hallar la distancia, la recta R, y el vector AB. El vector AB es el vector director, que empieza en el punto A, que hemos seleccionado, un punto cualquiera de la recta, y bueno, la dirección y la distancia de ese punto. Entonces fíjense que estos tres puntos van a formar un paralelogramo porque el otro punto está completamente determinado por ellos tres en un paralelogramo. Entonces, el área del paralelogramo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la base, que es el vector AB, ¿vale? Es lo mismo, el módulo del vector director, por la altura, esta h que está acá. Esa va a ser el área del paralelogramo. Pero sabemos que el área del paralelogramo, a su vez, ¿a qué va a ser igual? El área del paralelogramo va a ser igual al producto vectorial de VR por AP. Ese producto vectorial de el módulo de ese producto vectorial va a coincidir con el área del paralelogramo. ¿Vale? Entonces, lo que queda es obtener h, que h realmente es la distancia que hay entre P y R. Esencialmente, la distancia que hay entre un punto y una recta, si nos fijamos, es la distancia que hay entre dos puntos, entre el punto P y la proyección ortogonal de P sobre la recta. ¿Vale? Que también se puede hacer de esa manera. Pero esa distancia se puede obtener a través de esta fórmula. ¿Vale? Si despejamos h, pues de que esto de acá es igual a esto que está aquí, si despejamos la h, lo que obtenemos es que h es igual a el producto, esta fórmula que está acá, el producto vectorial de R por el AP, o sea, el módulo de ese producto vectorial sobre el módulo del vector director de la recta. Esto es lo que veníamos comentando, que la distancia de un punto P a una recta también se puede calcular como la distancia entre el punto P y su proyección ortogonal sobre la recta. O sea, podemos hallar la proyección ortogonal sobre la recta
calcular la distancia del punto P a esa proyección ortogonal. Y ya está, tendríamos la distancia. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el punto P y esta recta R y queremos hallar, lo primero que hacemos es hallar el vector director de R. Notemos que como esta recta está dado en forma de ecuación implícita, el vector director se puede hallar como el producto vectorial entre los dos vectores. Aquí también podría ser fácilmente pasando, restando o sea, escribiendo todo en función de y, o sea, y y z en función de x, darle a x el mu y bueno, así se podría calcular sin problema. Pero bueno, de esta otra forma también podemos hallar el producto vectorial de los vectores normales de los dos planos. Esto nos da este vector, menos 4, menos 6, 2. Y ahora con este vector, es el vector director de la recta, tenemos que tomar la distancia de P a A, ese vector formado entre P y A. Para obtener un punto de la recta basta con evaluar, por ejemplo en las X, tomar la X igual a 1 o la X igual a 0, yo creo que es más fácil. Si tomamos X igual a 0, obtenemos el punto 0. Bueno, el problema de X igual a 0 es que te quedan, ¿no? X, 0, menos 1 medio, punto y coma, y el otro lado queda 3 medios. Ahora aquí el problema de tomar este es que quedan con fracciones. Si tomamos X igual a 1, pues lo que obtenemos es más 3 y el 1, 1, 1. ¿Vale? Entonces, da igual, este o este, cualquiera de los dos. Tomamos el punto y construimos el vector que va desde A hasta P. ¿Vale? Lo ideal es tomar un punto que sea cómodo para que los cálculos queden mejor. Pero bueno, si tienes calculadora, más o menos igual. Tenemos 1 menos 1, 3 menos 1, 2 menos 1 y obtenemos este vector, el AP, 0 menos 4, 1. Ahora, con este vector ya solamente nos queda aplicar la fórmula porque tenemos el vector director de la recta y el vector AP. Tenemos que hacer el producto vectorial entre ellos dos, otro producto vectorial más. Esto nos va a dar 2, 4, 16 y ahora lo único que queda hacer es hallar el módulo de este vector, que es el producto vectorial entre VR y AP. Eso da 2,76 y dividirlo por el módulo del vector director, que es 56. Entonces, pues la distancia va a ser este número de acá, que no es tan bonito. Pero bueno, se obtiene y ya está, tampoco es tan complicado. Y ahora por último nos queda la distancia entre dos rectas. Esta es 0 si ellas se cortan o coinciden, y si las rectas son paralelas, la distancia entre ellas es igual a la distancia entre cualquier punto de una y la otra recta. El problema es cuando se cruzan. ¿Vale? Para hacer esto lo que hacemos es calcular la distancia entre las dos rectas. Esto en el caso en que para calcular la distancia entre estas dos rectas, tenemos menos 1, menos 2 y menos 2 como vector director. Tomamos un punto y el punto de esa recta va a ser el 1, 0, menos 2. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular el vector director de la segunda recta. Notemos que el vector director se puede calcular como el producto vectorial de ambos planos. En este caso va a ser igual al menos 2, 4, 4. Y ahora calculamos un punto de S. Para eso hacemos x igual a 1, por ejemplo. Eso nos va a dar este punto. Nos va a dar el i igual a menos 1 y el z igual a menos 2. O sea, y con eso obtenemos PS. Luego, ahora que tenemos un punto de la recta S, pues lo que tenemos que analizar es si esas rectas son paralelas o no. O sea, recordemos que para ello se tomaban los vectores directores de la recta. El rango de esos vectores directores tenía que ser 1. Y el rango de esos vectores directores con otro vector que estuviese conformado con los dos puntos tenía que ser igual a 2.
Y ahora los vectores directores VR y VS son proporcionales entre sí, pero no son proporcionales al vector que une, digamos, ambas rectas, el vector que tiene un punto de una recta y otro de otro, por lo tanto las rectas sí son paralelas. Y una vez que las rectas son paralelas, pues podemos calcular la distancia entre un punto de una recta y el vector director, un punto de una recta y la otra recta. Eso al final se reduce a, ya tienes el punto PRPS, va a funcionar como punto AP, y entonces lo que tenemos que hallar es el producto vectorial entre VS y AP, o PRPS. Esto nos va a dar 402, y después con el módulo de ese producto vectorial obtenemos que es raíz de 20, y por otra parte el módulo del vector VS, que nos da raíz de 36, y al final nos queda 5 sobre raíz de 3. Ahora, el problema es cuando las rectas no son paralelas, cuando las rectas se cruzan, ¿vale? No son paralelas, no se cortan, no coinciden, sino que si las dos rectas se cruzan, pues entonces la fórmula viene dada por esta expresión que aparece acá. ¿Vale? Notemos que este es el módulo de un producto mixto que va a estar relacionado con este paralelepípedo y el producto vectorial de VR por VS. Por eso es que ellas no pueden ser paralelas, porque si este producto vectorial, si ellas son paralelas, este producto vectorial va a dar 0, ¿vale? Entonces, como el producto vectorial va a dar 0, pues no puedes aplicar esta fórmula. Entonces, si analizamos realmente lo del rango en realidad no es del todo necesario. Porque lo que va a suceder si VS coinciden o si se cortan, si coinciden, en principio este producto vectorial debe dar 0. Entonces ahí no hay problema. Si se cortan, ahí sí, o sea, lo primero que habría que analizar, a ver, vamos paso por paso. Lo primero que habría que analizar es que ellas no sean, que las dos rectas tienen que tener el mismo vector director, ¿vale? O sea, los vectores directores de ambas rectas tienen que ser proporcionales. Eso es lo primero. Esto. Que los vectores directores de las rectas sean proporcionales. Y una vez que los vectores directores de las rectas son proporcionales, entonces podemos directamente hacer esto. Tomar un punto de una recta, tomar un punto de la otra, hallar el producto vectorial. Si ese producto vectorial da 0, es porque las rectas tienen que coincidir. No hay otra forma. Con lo cual, si coinciden, pues es 0. Lo que va a pasar es que si las rectas se cortan, este producto de acá, el producto mixto este, va a dar 0. Si este producto vectorial va a dar 0 porque los tres vectores AB, VR y VS van a estar sobre el mismo plano. Y si esos tres están sobre el mismo plano, el paralelepípedo que van a formar van a tener altura nula, con lo cual esto de aquí va a dar 0. Entonces, resumiendo, lo que se puede hacer para no tener que complicarse tanto la vida es primero analizar esto, si el vector director de ambas rectas es proporcional. Si el vector director de ambas rectas es proporcional, hay dos opciones. Una, o coinciden y entonces cuando intentamos calcular eso nos da 0. Dos, no coinciden, tienen que ser paralelas y cuando calculamos esto nos da la distancia. Si el vector director de ellas no es proporcional, entonces pueden haber dos opciones. O ellas van a cortarse o ellas van a cruzarse. Entonces podemos analizar este de acá. Si este producto mixto nos da 0, entonces es porque las rectas se van a cortar. Y si no da 0, las rectas se cruzan. Sí o sí. Entonces, para probar este resultado, lo que utilizamos es el volumen del paralelepípedo, que está determinado por estos tres vectores. Entonces, el volumen va a ser el área de la base por la altura. El área de la base va a ser el producto vectorial de los dos vectores VR y VS.
Fíjense cómo VS cuando lo proyectamos acá abajo, pues eso lo que queda es esto, el área de la base. Por el módulo de esos dos productos vectorial va a ser el área de la base por la altura. Y esto al final, pues hemos visto que coincide con el producto mixto. Entonces ahora, como estas dos cosas son iguales, lo que hay que hacer es despejar cuánto es que vale h. h, fíjense que al final va a coincidir con la distancia entre una recta y la otra. De aquí, cuando despejamos h, obtenemos que lo que queda es esta expresión de acá. El área de la base sobre el volumen del paralelepípedo. Entonces, esa va a ser la fórmula en caso, o sea, al final no son tantas fórmulas, lo que hay es que organizarse bien la cabeza y saber cuándo utilizar cada una. Y saber la interpretación que tiene cada una de las fórmulas para cada una de las situaciones. Veamos un ejemplo. Tenemos la distancia entre las siguientes rectas. Tenemos esta recta de acá y esta otra recta de acá. ¿Vale? Entonces lo que hacemos es, vamos a determinar los vectores y un punto de cada recta. Este va a ser un vector y en las ecuaciones de R, pues si x es igual a 1, entonces y es igual a 1 y z es igual a 1. ¿Vale? Aquí. Y obtenemos un punto de R, que es el 1, 1, 1. Y ahora tenemos, para la otra recta, tenemos el vector dado por los denominadores de la ecuación continua y el punto también está dado en la propia ecuación continua, con lo cual tenemos un punto y un vector. Y ahora, fíjense qué es lo que sucede, que estos dos vectores no son proporcionales. ¿O sí? A ver, por menos 2. No, fíjense que acá tendríamos que multiplicar por menos 2 para obtener estos dos, pero este por menos 2, este de acá por menos 2 no nos da esto, sino que da positivo. Con lo cual ellos dos no son proporcionales. Y si VR y VS no son proporcionales, hay dos opciones. Aquí está. O ellos se cortan o ellos se cruzan. ¿Vale? Si VR y VS son los vectores directores de R y S, respectivamente. Y A pertenece a R y B pertenece a S. Si el producto vectorial de ellos dos es 0, o son paralelas o son coincidentes. Si el producto vectorial de ellas es diferente de 0, entonces hay dos opciones. O se cortan o se cruzan. Si se cortan, este producto da 0. Este producto mixto da 0. Si se cruzan, el producto mixto no da 0 y es lo que nos sirve para hallar la distancia. Distinta de 0. En el caso de que se corten, pues la distancia nos va a dar 0 por esto de acá. Entonces lo que hacemos es calcular el vector determinado por los puntos de cada recta obtenido. O sea, el vector AB es este que aparece aquí. Y ahora calculamos el producto mixto entre el vector AB y los dos vectores directores de las rectas. Ese producto mixto nos da menos 4 y eso hay que dividirlo entre el producto vectorial de R y de S, que nos va a dar distinto de 0. Y eso nos da esta cantidad.